Vamos a la palabra. Acompáñame por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Y la palabra dice así: cuando llegó la hora de la cena, o sea, de la Santa Cena, de la institución del nuevo modelo de la cena, porque esa cena que está hablando es la cena de Pascua. ¿Cómo se llama? Para ellos el día 14 del primer mes del año, el mes Nisa, que para nosotros sería aproximadamente abril. Y Jesús viene después de haber entrado de una manera triunfal en Jerusalén ese domingo. Eso cayó un domingo. Él se reúne con sus discípulos y entra en un lugar llamado Aposento Alto, porque era un lugar de segundo piso, que posteriormente iba a ser la primera iglesia, donde el Espíritu Santo se iba a derramar delante de 120 personas. Pero Jesús estaba ahí reunido con sus 12 en ese lugar. Y vamos a ver qué pasó. Cuando llegó la hora de la cena, Jesús y los apóstoles estaban a la mesa. Jesús les dijo: tenía muchas ganas de celebrar esta cena. Ojo lo que dice. ¿Esa cena de qué? ¿Esa cena de qué? De Pascua. Con ustedes antes de padecer. Le está diciendo antes de padecer. Usted sabe muy bien, como nosotros estamos en el futuro, pues ya sabemos lo que pasó. Los discípulos todavía no tenían ni idea realmente de lo que iba a pasar. Pero él les dice: voy a padecer. Pues yo les digo que no volveré a celebrar otra cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado en el reino de Dios. Ojo a lo que está diciendo Jesús. Le dice, está celebrando la cena de Pascua y dice: yo quería celebrar esta cena de Pascua con ustedes porque voy a padecer, pero yo no la vuelvo a celebrar hasta que la gente entienda el verdadero significado de la Pascua. ¿Por qué? Porque él iba a cambiar el sentido de la Pascua. Al él morir en la cruz, por eso es que él se llama el Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo. Porque él era el Cordero que tomaba el lugar de ese corderito, de esa ovejita. ¿Para qué? Para perdonar los pecados a través de su sangre, de su muerte. Entonces dice: no volveré a celebrar otra cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado en el reino de Dios. Entonces Jesús tomó una copa y dio gracias a Dios y dijo: tomen esta copa y compártanla todos. Les digo que no volveré a beber. Mira qué reiterativo. O sea, lo volvió a decir: no volveré a beber vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Diga conmigo: el reino de Dios regresa. ¿Se acuerda cuando Jesús predicaba y decía: el reino de los cielos se ha acercado? Diga: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Él. Entonces, dice: no volveré a tomar vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Diga conmigo: él se fue y te está diciendo que volverá. ¿Sí? Entonces Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a los apóstoles y le dijo: este pan es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio. Vamos a ver de qué los iba a recordar. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo: esta copa es mi sangre, que es derramada por ustedes y establece el nuevo pacto. Diga conmigo: un nuevo pacto. Entonces él estaba estableciendo una nueva Pascua. Él estaba cambiando el cordero por él. Ya no había que sacrificar por familia un cordero. Vamos a ver cómo lo hacían para poder entender un poco. Vámonos al Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, cuando se instituyó la Pascua. Dios aparece a Moisés y le dice: bueno, ya llevamos 9 plagas, pero esta última va a ser la 10ª y ahora sí los va a dejar ir. Ahora sí Faraón les va a decir, les va a implorar que se vayan. Esta plaga, le dijo a Moisés, tú se la vas a comunicar a Faraón y va a consistir en que va a pasar el ángel de la muerte y va a matar a todos los primogénitos de cada familia. En cada casa el primogénito muere. El primogénito es el primero que nace. Llámese animal o llámese persona.
Pero en aquellas personas, como les expliqué hace unos instantes atrás, que hagan una cena con ciertos elementos y cumplan ciertos requisitos, cuando pasa el ángel de la muerte, ahí no va a pasar. No va a haber muerte en ese lugar. Entonces, escúchame, Jesús está estableciendo un nuevo pacto. Alguien diga nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Que el que tenga esos requisitos y la sangre esté rociada en los dinteles, pero ahora de tu corazón. Amén. ¿Sabes una cosa? Tú no vas a morir. La muerte va a pasar por encima tuyo. ¿Por qué? Porque tú si estás muerto, a resucitar de entre los muertos. Y si estás vivo, vas a ser levantado para ir a la eternidad con Jesús. ¿Cuántos celebran? Mira lo que dice Éxodo capítulo 12. Este mes, ahí no mencionan cuál es el mes, pero usted empieza a leer el Éxodo y se da cuenta que estaban en el mes de Nisán. Este mes será para ustedes el primero. Será el primer mes del año. Diga conmigo, no lo era, pero lo estableció. Porque para nosotros lo primero tiene que ser Dios. Y si Él iba a hacer un acto profético extraordinario, ese debía ser el primero. Hablen con toda la comunidad de Israel, le dijo Dios a Moisés, y díganle que el día 10º de este mes, ¿el día qué? 10. Todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Al que cuidarán hasta el 14 del mes. Diga conmigo, del 10 al 14, cuido el cordero. Está vivo. Día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Entonces se sacrifica en la noche del día ¿qué? 14. Ese día 14, según nuestro calendario, fue el 22, es decir, este lunes, 22 de abril. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas, pan sin levadura. Diga conmigo, pan sin levadura. Esa misma noche pasará por todo Egipto, o más bien pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que deberán conmemorar. Es una fiesta en honor del Señor. Y las generaciones futuras deberán celebrarla. Será un estatuto perpetuo. Celebrarán una asamblea sagrada el día primero y otra el día ¿qué? ¿Otra el día qué? Por eso el martes tenemos servicio. El martes vamos a hacer el servicio para celebrar la resurrección de Jesús. Porque Jesús resucita un día como este martes, hace 2024 años, resucitó de entre los muertos, el último día de la Pascua. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, les dijo a ellos, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Celebrarán ese día como un estatuto perpetuo, diga conmigo, perpetuo, para las generaciones futuras. Pero ¿por qué lo tengo que celebrar yo si yo no soy judío? Porque Jesús hizo un nuevo pacto dentro de ese pacto. ¿Aló? Diga conmigo, Jesús hizo un nuevo pacto dentro de ese pacto. Él fue el sacrificio del cordero. Por eso Él es el cordero. Él se sacrificó. Él se fue sacrificado y derramó su sangre para el perdón de los pecados. Todo aquel que la sangre de Cristo usted la tenga untada, el ángel de la muerte pasará. Y no tendrá usted derecho a la segunda muerte. Diga conmigo, hay una segunda muerte. La Biblia me habla de una segunda muerte.
¿Quién va a pasar por la segunda muerte? Aquellas personas que pasando por la primera no se untaron cuando estaban vivos de esa sangre. Cuando murieron no tenían untada la sangre del cordero y por lo tanto dice que serán levantados de entre los muertos para el juicio del gran trono blanco. Todas esas personas irán delante de Dios a ser juzgadas por sus propios actos. Ojo, las personas van a resucitar, aquellas que no tengan la sangre de Cristo o a Cristo en su corazón, como lo decimos metafóricamente, no van a resucitar para dar juicio delante de Dios por sus actos, no por la palabra del Señor, porque no la conocieron o conociéndola se apartaron de ella. Van a ser por sus actos. ¿Sí? Te van a llamar y te van a mostrar cada una de las cosas que tú hiciste. Pero nosotros, aquellos que fuimos lavados con la sangre de Cristo, aunque tenemos muchas veces malos procederes, ¿cuántos tienen malos procederes? Siendo cristianos, muchas veces hacemos cosas que son indebidas. ¿Sí? Claro está que el Espíritu Santo nos redarguye. Claro está que empezamos a luchar con el bien y con el mal, con el angelito y con el diablito. Pero gracias a que Jesús perdonó nuestros pecados a través de su sangre, no pasaremos por ese gran trono blanco. Entonces ellos serán resucitados, pasarán por el juicio. Jesús les va a mostrar que Él es justo y van a ser condenados por sus pecados y van a ser mandados a la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte según la Biblia? Es el lago de fuego y azufre que fue creado para Satanás y sus demonios. Y allá van a ser lanzados. Entonces, ¿cuántos no quieren pasar por esa segunda muerte? Yo no quiero pasar. Por eso entendí que es a través de la sangre de Jesús. Vámonos a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo le escribe a la iglesia que está en los Corintios y le dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Diga conmigo, Dios en la Pascua instituyó que tenía que comerse la Pascua, que era Jesús y el pan sin levadura. Diga conmigo, y el pan sin levadura. Vamos a ver qué simboliza el pan sin levadura. Diga conmigo, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ¿quién es nuestro Cordero Pascual? Ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua. Está hablando Pablo en el Nuevo Testamento, está hablando Pablo ya para el nuevo pacto, para el tiempo de la gracia. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad. Diga conmigo, malicia y perversidad. Aquí Pablo ya me empieza a dar el sentido de lo que es cuando ellos comieron pan sin levadura. ¿A qué se referían? Era un acto simbólico. ¿Sí? Sin levadura, ¿por qué? Porque la levadura, ¿sí?, en este caso viene siendo malicia y perversidad. Diga conmigo, malicia. Dile que está a tu lado, ¿cuánta malicia tienes tú? Perversidad. Sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Diga conmigo, sinceridad y verdad. Generalmente estamos en la iglesia y no somos sinceros. Todo lo acomodamos a nuestros propios intereses. ¿Aló? Mira, para uno quedar bien, cualquier embuste sirve. Pero estás acomodando las cosas. Entonces, está hablando aquí que el pan sin levadura es la sinceridad y la verdad. Generalmente la gente no dice la verdad. ¿Qué importa si en tu casa se están matando? ¿Para qué tienes que aparentar que todo está bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo, les dice Pablo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral, ávaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. ¿Sí? Vamos a detenernos ahí. ¿Cuáles son las más comunes en la iglesia? A ver, vamos a ver cuáles son las más comunes. El ávaro es muy común en la iglesia. Eres tan avaro que no vienes a la iglesia el domingo porque estás trabajando.
Eres tan avaro que no eres capaz de darle al Señor diezmos ni ofrendas, porque es que si le doy me quedo sin eso. Inmoral. Yo creo que inmorales somos todos. ¿Aló? ¿Por qué? ¿Qué es inmoral? La moral de Dios es muy diferente a mi moral. La moral es lo que está establecido que es correcto, pero generalmente nosotros no hacemos lo correcto. ¿Cierto? Realmente nosotros, hay cosas en donde nos escachamos. ¿Estamos o no estamos? Entonces, somos inmorales, somos ávaros, idólatras. Pastor, pero es que ya eso de santo es no. Idólatra significa que tienes en primer lugar o tu trabajo, o tu familia, o algún miembro de tu familia. ¿Cómo saber si soy idólatra en una iglesia cristiana? Esto es sencillo, Dios me lo mostraba qué días. Mira, cuando una persona le hablan del rapto y todavía dice, Señor, pero todavía no vengas, demórate un poquito porque todavía falta que... Es una persona idólatra. ¿Por qué? Porque todavía me falta a mí alcanzar el éxito en mi profesión. Entonces, ¿la idolatría cuál es? Mi profesión es más importante que irme con Dios. No, Señor, es que fulanito todavía está, no se ha convertido, mi hijo, mi esposo, qué sé yo, no se ha convertido al Señor. Entonces, no vengas todavía, demórate un poquito. Ahí estoy siendo idólatra. Porque idolatría significa poner a alguien por encima de Dios. Y generalmente, cuando nos ponemos a pensar en el rapto, somos idólatras cuando decimos todavía no vengas. Todavía no. Yo tengo todavía cosas por encima tuya. Hay cosas más importantes todavía que irme en el rapto. Que irme para la eternidad. Entonces sí hay idolatría en la iglesia. Calumniador. Esto es lo más común. ¿Sí? Un chismoso calumnia. Diga conmigo, calumniamos. No hay esposo que no calumnie a la mujer. Y no hay mujer que no calumnie a su esposo. ¿Aló? Dile que está a tu lado. Ahí dice que no podemos ser calumniador. No hay hijo que no calumnie. Estudiantes que calumnian a los profesores para quedar bien delante de los papás. ¿Aló? Borracho, estafador. Bueno, ojalá no hayan de eso acá. Sigamos. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Estamos hablando de la Santa Cena, de la Santa Cena, no, perdón, de la Cena Pascual. Entonces mira qué es la levadura. Significa el comportamiento que debe tener realmente un creyente. Dile que está a tu lado. Ojalá tú estés comportándote de la mejor manera. Yo quiero mostrar cómo se escribe en hebreo la Pascua. Este es el término que usted va a encontrar, Pesach, termina en J. Diga conmigo, Pesach. Ese es el término realmente que usted lo va a encontrar en Google. Porque así se denomina la fiesta judía. Pero como les dije, nosotros no celebramos la fiesta judía porque no somos judíos. Nosotros celebramos lo que Jesús, siendo judío, hizo la fiesta de los judíos, en la fiesta de la Pascua, que fue entregarse. Él era el pan y Él derramó su sangre. ¿Aló? Porque el pan significaba el cuerpo de Cristo. Él se entregó, Él era el pan sin levadura. Y Él, escúchame, derramó la sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos que conmemorar, por eso Él lo hizo perpetuo. En otro evangelio, dice en el momento de la cena que debemos hacer esto de la cena aquí dice para conmemorar, dice Lucas. Pero en otra parte se dice que es lo que vamos a conmemorar, el otro evangelio. Ahorita no recuerdo cuál de los tres que quedan. Pero hay un evangelio que lo hemos leído acá que es el que más utilizo porque dice que hagan esto en conmemoración mía para recordar que lo que yo voy a hacer, ¿qué iba a hacer Jesús en ese momento? Morir en la cruz. Lo que yo voy a hacer y que yo vuelvo pronto. Diga conmigo, Él dijo que Él volvía pronto. Dile, Él vuelve pronto. Pero Él dijo, no vuelvo hasta que en el reino de Dios entiendan que es la verdadera Pascua. ¿Aló? Hasta que el pueblo de Dios no entienda, hasta que el reino de Dios se va a acercar, es cuando ya la gente sepa cuál es la verdadera Pascua. Jesús es la verdadera Pascua. ¿Por qué? Porque su sangre evita la muerte.
la muerte eterna. Amén. Y los dinteles no son los de tu puerta, porque ahora el lugar donde habita el Señor eres tú, es tu corazón. Los dinteles de tu corazón deben estar pintados con sangre, con la sangre preciosa del Cordero. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Por eso estamos celebrando esta Pascua. Por eso quiero que esta semana, que para nosotros es atípico, ¿sí?, pensar que estamos celebrando nuestra Semana Santa en una fecha tan rara, pero estamos en Semana Santa. Si lo queremos decir a nuestra manera, estamos en Pascua. Estamos celebrando que Jesús muere y resucita. Amén. Entonces, este es un tiempo para buscarlo más. Es un tiempo para apartarse un poco más. Los problemas que tú estás viviendo muchas veces no te dejan pensar en él. Vives tanto, tu vida es tan caótica, porque toda persona generalmente vive vidas caóticas. Y caóticas no necesariamente porque tenga problemas. Hay unos porque son los problemas, otros porque son sus afanes, su día a día es caótico. No porque llegue a la casa sin plata, no porque esté enfermo, pero es tan complicado el día, ¿sí?, entre tantas ocupaciones, que al final del día ni siquiera hay tiempo para él, ni siquiera hay fuerzas para él. Él anunció a través del eclipse que es un tiempo de arrepentimiento. Y lo hizo con Nínive. Y si no hay arrepentimiento, entonces ¿qué hay? Destrucción. Para algunos será destrucción, para otros será arrepentimiento. Para los que sea arrepentimiento se irán en el rapto, y para los que sean destrucción se quedarán con el anticristo. El anticristo no es un diablo con cachos. El anticristo es un gobernante que va a traer la paz sobre una parte del mundo, incluyendo a Israel. Por eso cuando empiezan estos conflictos entre Irán está en la Biblia. Usted cuando lee en Ezequiel capítulo 38, ahí está Irán nombrado. Acuérdese que Irán cambió de nombre en 1935, empezó a llamarse Persia. Y después la República de Irán, se llamaba Persia hasta 1935. Y ahí en la Biblia aparece en Ezequiel capítulo 38 que va a haber un conflicto entre Israel, entre Persia, entre Etiopía, Sudán, entre Irak e Israel. Todos se van a unir. Y dice que vendrá un príncipe del norte. Siempre se ha dicho que en esta época que el príncipe del norte es Rusia. Ese príncipe del norte va a unir a estas fuerzas que dice Ezequiel capítulo 38. Y va a venir el momento denominado del fin. Diga conmigo, el fin. ¿El fin de qué? De la maldad. Porque la eternidad sigue.